Ahora, durante el siguiente reportaje, les vamos a enseñar cómo es por dentro un templo masónico. Hemos estado con varias logias que hay en Asturias. La primera que existió en esta tierra procede de 1850. Luego, ya en el siglo XX, los masones fueron masacrados por el franquismo. Aquí en Asturias fueron hostigados y torturados. Los símbolos masónicos señalan el camino ajedrezado y místico que el masón debe atravesar para llegar al templo de la sabiduría. Sea Dios o el gran arquitecto, el universo filosófico de la francmasonería desde 1774 es el mismo que la Ilustración puso en pie: una sociedad fraternal, libre e instruida. Ligada a la Revolución Industrial, la primera logia documentada en Asturias nace en Gijón en 1850, con el nombre de Amigos de la Naturaleza y Humanidad. Su impulsor fue José Víctori, promotor del desarrollo ferroviario de Asturias. La masonería entra en Asturias tarde, más tarde que en las otras regiones españolas, y entra unos 130 años después del inicio de la masonería en la Inglaterra del siglo XVIII. Es una primera entrada con una primera logia compuesta por españoles de otras regiones que vienen a instalarse y a trabajar aquí en Gijón y dura unos 4 años la logia porque, según las circunstancias históricas de la época, era el final de la época moderada, pues había una cierta represión contra los masones. Y ahí se acaba la primera, experiencia masónica en Gijón. En 1871, Justo del Castillo, impulsor del puerto gijonés, se incorpora a Amigos de la Naturaleza y Humanidad. Otras logias de la época fueron La Razón, La Perla del Cantábrico y La Luz Ovetense. La masonería vuelve 17 años más tarde, con lo que se llama el Sexenio Revolucionario, en 1871. Más tarde que en las otras regiones, otra vez, pero se asienta y comienza en esa época la edad de oro de la masonería española y asturiana, que en Asturias acabaría en 1894. En este mausoleo masónico reposa un ilustre ovetense, Juan González Ríos, comandante miliciano en la Revolución de 1868 y diputado en las Cortes Republicanas hasta la Restauración. Bueno, pues en Asturias forma parte de la candidatura de Unión Democrática para las elecciones municipales, junto con otros personajes importantes como Leopoldo Alas Clarín, el gran novelista, con el que mantiene relaciones de amistad. Y luego pues también una gran actividad en el terreno de la masonería. En esta línea pues llegó a alcanzar el grado 33, fue venerable masón y muy respetado. Tenía el nombre de Riego como nombre masónico. Formaba parte de la logia que se llamaba Logia Nueva Luz, y a su muerte la logia adoptó el nombre de Juan González Ríos. Años atrás, un profesor de la universidad, catedrático de la Universidad de Oviedo, don José Serrano, me cuenta que el entierro que aparece en la novela de Clarín, La Regenta, el entierro civil, estaba basado en el entierro de un antepasado mío, Juan Ríos. Poco tiempo después doy con un artículo, entre los papeles que había en mi casa de mi abuelo, con un artículo que se titula Un entierro civil. Voy a la Regenta y me encuentro con que el capítulo de la novela también se titula Un entierro civil. Los comparo y llego a la conclusión de que efectivamente había muchos puntos en común. Iván Pozuelo, asturiano educado en Francia e investigador de la masonería francesa y española, ha estudiado a las grandes figuras de la masonería asturiana. Uno de los más importantes masones asturianos para entender un poco la regeneración del siglo XX es Melquiades Álvarez, porque se inicia en la masonería al principio de esa regeneración, en 1912, al mismo tiempo que crea su partido republicano reformista. Alberto de Lera, fiel admirador de Melquiades y seguidor del Partido Reformista, va a dirigir la masonería asturiana hasta su fallecimiento en 1932.
va a ser venerable maestre de la logia Jovianos, va a crear otra logia, la logia Riego, va a presidir las asambleas nacionales, va a organizar la Asamblea Nacional de la Masonería Española del Gran Oriente de España aquí en Gijón en 1928, etcétera, etcétera. Es una gran figura. En el siglo XX, la masonería en Asturias se regenera en 1911 y termina en 1937 con la entrada de las tropas franquistas en Gijón. Un masón reconocido fue Crisanto López Alonso, concejal de Oviedo en 1931 por el partido Conjunción Radical Socialista. Mi padre fue un padre entrañable, realmente lo digo como un recuerdo porque además fue durante tiempo que de su época de prófugo, fue compañero mío en la pensión donde yo estudiaba medicina, y compañeros durante 2 años, y entonces dispongo de una experiencia de su persona incluso más íntima que mis propios hermanos, porque era padre de seis hijos. Y entonces, desde el punto de vista personal, podríamos decir que era tolerante con las personas que pensaban distinto a él. Por ejemplo, mi madre era muy creyente y no había discordias en casa, discordias familiares por ese motivo. Valiente hasta la temeridad. Procesado por masón, Crisanto López ejerció como primer vigilante de la logia Argüelles, una de las logias intervenidas por el Tribunal contra la Masonería en el franquismo. Yo diría también, para no saltarnos el perfil familiar, que mi padre era un padre entrañable, un protector de la familia hasta sus últimas consecuencias. Desde el punto de vista político, como vemos, era un gran patriota, un gran asturiano que se precipitó a depositar en Asturias todos sus ahorros, y realmente diríamos que una de las muchas víctimas que está esperando todavía su reivindicación sociopolítica. Otros masones significativos fueron Valentín Ochoa, el Chova, de la logia Riego, y procesado por masón; Juan Artime, combatiente en el Almirante Cervera, prisionero en el campo de concentración de Dachau; José Maldonado, elegido diputado a Cortes en 1936 y presidente de la República en el exilio. Juan Pablo García Álvarez, miembro del Partido Socialista Obrero Español y presidente del Tribunal Popular de Gijón durante la Guerra Civil, es el que va a traer de nuevo el archivo y, digamos, la obediencia del Grande Oriente Español a España después de la muerte de Franco. Los masones exiliados en Argentina, México, Chile y Cuba mantienen la masonería española a través de las logias americanas y denuncian el genocidio masónico español. Se puede hablar de genocidio de masones en el resto de España, en Asturias no, pero por una sencilla razón. Es que los fusilamientos de masones se ocurrieron sobre todo en la primera época del golpe de Estado, en 1936. Y ahí la política era matar, requisar, incautar y robar todos los enseres y objetos de los masones. Entonces eso, por ejemplo, fue muy abundante en Andalucía. En Asturias, como llega un año más tarde, en 1937, la estrategia ha cambiado. Era arrestarlos, torturarlos, humillarlos, ridiculizarlos y meterlos en la cárcel. Es la diferencia. Por eso que en Asturias no se puede hablar de fusilamientos sobre masones. Aunque el único que ha sido fusilado por ser masón sin haberlo sido fue Leopoldo Alas Argüelles, rector de la Universidad de Oviedo en ese momento de la Guerra Civil. En noviembre de 1936 se inicia, cuando ya lleva mi abuelo 4 meses en la cárcel, la instrucción del Consejo de Guerra. Se le acusa de numerosos cargos, entre ellos el de pertenecer a la masonería. Sin embargo, durante el periodo de instrucción, el propio fiscal retira ese cargo. Llega el día 21 de enero y se celebra el Consejo de Guerra. Y en esa ocasión, el fiscal otra vez vuelve con lo del cargo de pertenecer a la masonería. Al finalizar el consejo, el presidente del tribunal le dice a mi abuelo que puede alegar lo que le parezca oportuno. Y mi abuelo dice: solo tengo 2 cosas que alegar, y la primera es que ni soy masón ni he pertenecido jamás a la masonería.
le fusilan el 20 de febrero del 37 y en 1938 el comisario de Investigación y Vigilancia de Oviedo dicta una orden de arresto contra mi abuelo, que llevaba un año muerto, por pertenencia a la masonería. La historia de los masones asturianos aún tiene pendiente obtener pruebas documentales. La francmasonería acumula 3 siglos de historia, cuyo patrimonio custodia el Museo de la Masonería, constituido en 1889 por el Gran Oriente de Francia. Procedentes de París, estos objetos han viajado a Asturias para conmemorar el 10º aniversario de una logia hermana, la Rosario Acuña. Yo creo que el que más valor tiene, no digo desde un punto de vista económico, me refiero a un punto de vista histórico, es el grabado Gabanó, que forma parte de una colección de grabados del siglo XVIII, de 1744, y que tiene la particularidad de ser la primera representación gráfica que se conoce en la Europa continental de una ceremonia masónica. En este caso, la pieza que nos han cedido es la iniciación de un aprendiz, la incorporación de un nuevo miembro a una logia, que reproduce algo que se sigue haciendo en la actualidad. El mandil masónico es la representación característica del masón, es el útil que refleja el amor al trabajo, el culto al trabajo, tan propio de la masonería. Podemos destacar, por ejemplo, el de Paul Ancionas, por el valor histórico que tiene. Paul Ancionas fue una figura de referencia dentro del Gran Oriente de Francia, que secundó, es uno de los primeros que secunda el llamamiento de 18 de junio de 1940, siguiendo al general de Gaulle para emprender lo que es el episodio de la resistencia. Las logias en general tienen un componente, sobre todo las continentales, las de la Europa continental, de peña o sociedad gastronómica en muchos casos. El caso, por ejemplo, de la francmasonería anglosajona, de la masonería de las Islas Británicas, que es donde se encuentra el origen de la institución, encontramos que la sociabilidad dentro de la logia no se hace en torno a la mesa para comer, sino en torno a la copa para beber, cual pues nos permite encontrar ejemplos de una cristalería de una gran calidad, tallados artesanales de un gran valor, e incluso algún caso excepcional y curioso en el cual el propio vaso con el que se bebe y se hacen los brindis, pues a la vez es una pieza que tiene un doble fondo con unos dados que permite echar una partida y entretenerse. Los colores rojo, negro y azul, guantes, mandiles, así como la posición de los masones de acuerdo a su grado, son importantes en este templo gijonés que agrupa a 3 logias asturianas dependientes del Gran Oriente. La logia que yo represento, Estrella del Norte, es la primera logia como tal que existe en Asturias. Existían mujeres que habían sido iniciadas, mujeres asturianas, pero es la primera logia. Se constituye en el 2005 con el esfuerzo de muchas mujeres, tanto de Asturias como de otros sitios, incluido también mujeres que vienen de Francia, y tiene una importancia para nosotras porque Asturias siempre ha sido una tierra de mucha revolución, de mucha lucha, de muchos ideales, y para nosotras era importante que en Asturias existiera una logia de mujeres. Voy a dar lectura al artículo 1 de la Constitución del Gran Oriente de Francia. Institución esencialmente filantrópica, filosófica y progresiva, la francmasonería tiene por objeto la búsqueda de la verdad, el estudio de la moral y la práctica. Los masones de Rosario Acuña somos un grupo de personas, hombres y mujeres, preocupados por la sociedad, como sucedió en otro tiempo con la masonería, por la sociedad de nuestro tiempo, preocupados por su evolución, intentando aportar propuestas y siempre desde una óptica de reivindicación de los valores democráticos básicos y del laicismo. 6 logias asturianas mantienen hoy sus ritos iniciáticos siguiendo las tradiciones francesa y anglosajona. En Estrella del Norte trabajamos con el rito escocés antiguo y aceptado, y en este mismo templo se trabaja también el rito francés, que lo hace Rosario de Acuña. La Gran Logia Femenina de España es una obediencia adogmática y liberal, que se diferencia de otras obediencias que son dogmáticas y que exigen para ser masones creer en un Dios revelado. La Gran Logia Femenina de España
es adogmática y liberal. No se exige creer absolutamente en nada. Uno puede creer o no creer. Siempre me he preguntado qué es lo que le mueve a un ciudadano, a un hombre, incluso a una mujer hoy en día, para entrar en la masonería. ¿Cuáles eran los motivos en el siglo XVIII, en el siglo XIX, en el siglo XX y actualmente? ¿Cómo es posible que una asociación dure 3 siglos y siga poco más atrayendo a hombres y a mujeres? Dentro de la investigación, de lo que he leído, de lo que he consultado, hay un aspecto importante que es el aspecto místico, el aspecto religioso, el aspecto espiritual, el aspecto de tolerancia, el aspecto de compartir con hombres lo que no fueron capaces de darles otros tipos de asociaciones como partidos políticos, organizaciones sindicales o la Iglesia Católica. Yo he llegado a la masonería buscando el conocimiento y la perfección de mi persona. Sigo buscando porque nunca tienes el perfeccionamiento absoluto, no hay nada perfecto. Y cada vez que aprendes algo más, necesitas saber más. Es como un hilo que no se termina nunca, vas tirando de él y siempre te atrae más. Me aporta una manera de entender las cosas un tanto diferente, más allá de lo que puedan ser mis convicciones políticas o mis convicciones personales. Me aporta el disfrutar escuchando las de otros sin que me las impongan o sin que me las utilicen como arma arrojadiza, ¿no? Es una característica del debate masónico, es lo que llamamos nosotros la inteligencia de lo contradictorio, es decir, el conocimiento, aquello que puede llevarse uno para su casa tras haber escuchado a otra persona, el saber que el pensamiento de uno no es el único que existe el de los demás. No, una secta se caracteriza, entre otras cosas, por imponer, por dotar de un credo. La francmasonería es precisamente completamente contraria a la imposición, al adoctrinamiento. En la masonería es fácil entrar y es fácil salir. La documentación de los masones asturianos se guarda en el Centro Documental de la Memoria en Salamanca, pero esa es solo una parte de su historia. El hermetismo que la masonería guarda para sí impide desvelar sus enigmáticos secretos.